Muy bien, muy buenas tardes. Después de 60 minutos del señor Oscar Ortiz, muchas gracias Oscar, llega Prohibido Olvidar los martes en su nuevo horario de 15 a 16 horas y por supuesto en la FM 101.9 en Mar del Plata. Para escucharnos por internet www.fm1019online.com. Estamos con Pablo Aceto, con Fede Garrido en la operación técnica y quien te habla, Gloria Álvarez. Bueno, después de la presentación vamos a saludar a Pablo. Pablo Aceto, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes acá en el programa de Entre Casa, ¿no? Sí. Modalidad pandemia. Claro. Ya hemos lavado los pisos, los platos y ahora hacemos el programa. Claro, claro. Te digo, hoy vamos a hacer una columna especial en relación con el tema del transporte. Sí, perfecto. Como se sabe, siempre esa columna está en la segunda parte del programa, así que pido que nos acompañen, que nos aguanten un ratito. Como estamos de entre casa, estamos con todos los elementos al límite, teléfono, esto, lo otro. Así que si nos quieren mandar un mensaje, tengo el Facebook mío abierto, que dice Pablo Aceto, y empecemos con esta maravilla. Bueno, yo les voy a contar que antes de escuchar la columna de Alberto Cortés, que se llama El Derecho en el Mundo, vamos a hablar un poco sobre qué dice el boletín oficial sobre Mar del Plata, sobre las actividades en Mar del Plata. Visitante con coronavirus, algo sobre la universidad, como ya adelantó Pablo, sobre transporte, la situación de la empresa Escabe, ¿se va a endurecer la cuarentena? Y el teletrabajo. Espero que nos dé el tiempo para tratar estos temas. Bueno, ahora vamos a la columna de Alberto Cortés que se llama El Derecho en el Mundo. La convivencia pacífica entre los individuos, entre otras razones, ha determinado mecanismos mediante los cuales, a nivel de una ciudad, una provincia o un país, existen normas jurídicas que son de cumplimiento obligatorio para todos. Si alguien las transgrede, existe, en principio, un Estado que, al menos teóricamente, ejerce el monopolio de la fuerza y que puede sancionar al transgresor. Obviamente que estos supuestos teóricos dejan de funcionar cuando en un territorio la autoridad estatal está muy debilitada. Por ejemplo, si en un barrio un grupo narco amenaza a una familia para que deje su casa y el Estado no tiene la capacidad de protegerla. Aquí entra a regir la ley del más fuerte. En el orden internacional es diferente. Directamente no existe una autoridad supranacional que pueda imponer normas a los Estados. Tampoco hay reglas de cumplimiento obligatorio para todos con la imperatividad que suelen tener las legislaciones internas de los países y niveles subnacionales. Existen en su lugar acuerdos internacionales suscritos por varios países que en algunos casos llegan a ser prácticamente todos los del planeta. No basta con que sean suscritos, generalmente es necesario también que los órganos legislativos de cada país los ratifiquen, y es muy común que suceda lo primero y no lo segundo, con lo cual el tratado no rige para ese país y a veces se cae completo. El más importante de esos tratados es la Carta de las Naciones Unidas de 1945,
que dio origen a esa organización, integrada por 193 países, casi toda la humanidad. Tiene diversos órganos, de los cuales el más democrático es la Asamblea General, con igualdad de todos los miembros, pero cuyas resoluciones solo tienen un peso moral, sin capacidad alguna para obligar a nadie a cumplirlas. El Consejo de Seguridad, en cambio, integrado por 5 miembros permanentes, Estados Unidos, China, Rusia, Gran Bretaña y Francia, y 10 no permanentes, la mitad de los cuales se está renovando en estos días, sí tiene la facultad de imponer sanciones, tanto económicas como militares. A lo poco democrático de su composición hay que agregar que los 5 permanentes tienen derecho a veto, con lo que se asegura, en teoría, que nada se resuelva que contradiga demasiado la voluntad de ninguna de las que, al momento de crearse la ONU, se consideraban las 5 principales potencias mundiales. No obstante, por ejemplo, desde 1947, el Consejo de Seguridad ha emitido casi 90 resoluciones sobre la ocupación de territorios palestinos y de otras naciones por parte de Israel, que prácticamente en su totalidad han sido incumplidas por ese país. A la hora de proponer sanciones a Israel por ello, Estados Unidos las veta, con lo que incluso ese esbozo de poder, capaz de obligar a estados díscolos a acatar los acuerdos internacionales, se vuelve inoperante debido precisamente a la estructura del Consejo. Existen muchos otros acuerdos e instituciones internacionales, varias vinculadas a la ONU. La doctrina creada por esos acuerdos conforma el derecho internacional, que aunque no tenga, como en el derecho interno de las naciones, un Estado por encima, con importante capacidad del uso de la fuerza para obligar a su cumplimiento, tiene una existencia al menos ética. Ningún país por sí mismo tiene, de acuerdo a ese derecho internacional, la potestad de aplicar sanciones a otro. Solo podría hacerlo el Consejo de Seguridad, de acuerdo a la Carta de las Naciones Unidas. No obstante, los Estados Unidos dicen aplicar, entre comillas, sanciones a Cuba, Venezuela, Rusia, Irán, etc. En realidad, lo que hacen los Estados Unidos es aplicar su poderío, por ahora el económico, para asfixiar o intentar ahogar a los países que no se les subordinan. Es como si yo, ciudadano cualquiera, tuviera una pelea con un vecino, al que obviamente no puedo ponerle multas ni meterle preso, pero, siendo yo dueño de casi todos los bancos de la ciudad, informar a los comerciantes que no les daré créditos y les cerraré sus cuentas si le venden a ese vecino. Lo mismo a los taxistas si lo transportan, etc. Y si además enviara a sicarios, con los cuales negara tener nada que ver, a ametrallar el frente de la vivienda de mi vecino. El hecho de la utilización del dólar como principal moneda en las transacciones internacionales y el control del sistema SWIFT de mensajes y transferencias interbancarias mundiales son algunas de las principales herramientas usadas por el país del norte para efectivizar esto, que no son sanciones, sino medidas coercitivas unilaterales e ilegales. Hechos terroristas de todo tipo, como el recientemente frustrado desembarco mercenario, voladura de instalaciones eléctricas, incendios de centros de salud y de depósitos de alimentos, etc., que han tenido lugar en los últimos años contra Venezuela, son el equivalente de mandar a ametrallar el frente de una casa. Esa capacidad de intimidar está declinando, como lo demuestra la reciente llegada, pese a las amenazas de Trump, de varios barcos iraníes con combustible a Venezuela, que terminaron con un grave problema de abastecimiento en la materia que había en ese momento. En el caso de Cuba, el propio expresidente Obama reconoció la inutilidad del bloqueo que se había mantenido por medio siglo. Trump lo reforzó a pesar de ello. El uso reiterado del dólar como medio de chantaje ha hecho que lenta pero progresivamente distintos países y operadores internacionales vayan creando o fortaleciendo alternativas al dólar con vistas a su abandono a largo plazo en muchas operaciones. China creó el yuan digital y Venezuela el petro. Cada vez más acuerdos comerciales van prescindiendo del dólar. También hay un retorno al oro. Desde que Trump llegó a la Casa Blanca, los Estados Unidos se retiraron del Acuerdo de París sobre el cambio climático, la más importante acción mundial contra la principal amenaza al futuro de la humanidad, así como de la UNESCO y del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Está por salir del Tratado de Cielos Abiertos, relacionado al control del armamentismo. Salió del pacto nuclear con Irán, trabajosamente logrado y a pesar de la oposición europea a ese retiro, y del Tratado de Fuerzas Nucleares de rango intermedio. Según el libro A punto de salir y que Trump está desesperado por censurar, de su ex asesor John Bolton, también estuvo a punto de irse de la OTAN. Amenaza con abandonar la Organización Mundial de la Salud en medio de la pandemia y se ha retirado de otros acuerdos más, en medio de una clara política internacional de demolición del multilateralismo. El presidente argentino, en cambio, acaba de ratificar la vocación del país por el multilateralismo. La Corte Penal Internacional es un tribunal encargado de juzgar a los individuos responsables de ciertos delitos muy graves: genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra. Fue creado por el Tratado de Roma, al cual no adhirieron Estados Unidos, China, Rusia, Israel, la India, entre otros, por razones diversas. Pero sí se aplica en Afganistán, país miembro. En marzo, la Corte autorizó investigar crímenes de guerra allí. No es un secreto que esos crímenes, cometidos, entre otros, por militares estadounidenses, existieron y fueron mostrados al mundo por Wikileaks, principal razón por la que Julian Assange ha sido perseguido y está preso en Gran Bretaña. La política de medidas coercitivas, ilegales y unilaterales de los Estados Unidos llegó al colmo, sin ningún tipo de precedente mundial, cuando el último 11 de junio anunció las mal llamadas sanciones, entre comillas, esta vez contra miembros de la Corte Penal Internacional, en represalia por las posibles investigaciones. Es decir, que para impedir la judicialización de crímenes cometidos por sus soldados, ataca a los jueces. Solo en la historia de famosos mafiosos, como Pablo Escobar, se habían dado situaciones parecidas, nunca a nivel de estados. La Unión Europea, en cambio, respaldó a la Corte. El único país que aplaudió la actitud norteamericana fue Israel, bastante preocupado por los pedidos de investigación de crímenes de guerra en Cisjordania, Gaza y Jerusalén. Otro territorio ilegalmente ocupado por Israel son los Altos del Golán, pertenecientes a Siria, donde 5 días después inauguraron un asentamiento. Su nombre, Altos de Trump. La construcción de un mundo más justo requiere, entre otras tareas, que pasemos a uno multipolar, en que no rija la ley del más fuerte y donde ninguna superpotencia tenga la capacidad de imponer su prepotencia por encima del derecho internacional y la justicia. Muy bien, hemos escuchado la columna de Alberto Cortés, El derecho en el mundo. El turismo, los shopping, cines, teatros y gimnasios no podrán volver a la actividad incluso en fase 5. Así lo dice el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires, publicado ayer lunes. No se permitirán ni siquiera luego de 21 días sin casos de coronavirus. Además, el gobierno bonaerense publicó cuáles serán las restricciones que se mantienen para la fase 5, en la que están alrededor de 70 municipios de la provincia de Buenos Aires. La provincia confirmó que ni siquiera en esta fase se permitirá el dictado de clases presenciales en todos los niveles y modalidades, como así tampoco la reapertura de centros comerciales, cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, clubes y cualquier espacio público o privado que implique la concurrencia de personas. Tampoco el turismo estará permitido, pese a que el gobierno municipal busca que se reactive a partir de septiembre. Los gimnasios y otros espacios deportivos con instalaciones cerradas tampoco podrán volver a la actividad, incluso aunque el distrito ingrese a la fase 5, luego de 21 días sin contagios de COVID-19. También comunicó la provincia que seguirán prohibidos en General Pueyrredón las actividades deportivas al aire libre, skate, trote, caminatas, roller, ciclismo, surf, paddle surf, vela, kayak,
windsurf, saltos ecuestres, doma clásica, cross country y carreras de galope, polo, actividades individuales de alto rendimiento, actividades individuales con uso de instalaciones y natatorios. Todo este listado de cosas es lo que está prohibido. En la fase 5, si se permite la gastronomía, pese a los reclamos de los empresarios y trabajadores, los locales permanecen cerrados al público. El municipio ya solicitó la reapertura en varias oportunidades, pero esto fue rechazado por provincia. Las actividades culturales, que siguen inactivas en General Pueyrredón, son fase 5. También pertenecen a esta fase las actividades deportivas al aire libre. La cuarta actividad que habilita la fase 5 es la recreación con distanciamiento social. La quinta actividad son las actividades sociales con distanciamiento de hasta 10 personas, es decir, reuniones de amigos o familiares con este tipo de medidas preventivas. El boletín oficial también aclara que las actividades religiosas tampoco estarán permitidas, incluso en la quinta fase en la provincia de Buenos Aires. Pasemos a otro tema. Entró a la ciudad con documentación falsa y dio positivo de coronavirus. Llegó de Córdoba con la documentación y el auto de un amigo. Interviene la Justicia Federal. Tenía en su poder el DNI, licencia de conducir y un permiso de fuerza mayor para circular correspondiente a un amigo. El engaño se descubrió cuando las autoridades sanitarias detectaron el caso positivo y fueron a buscar al hombre, que en teoría se llama Franco Tona. Pero al comunicarse con él, descubrieron que no se trataba del hombre que había entrado a la ciudad por la ruta 226. Tona dijo que le prestó la documentación a su amigo, llamado Tomás Páez, para entrar a la ciudad. Ayer lunes, Tomás Páez fue encontrado en un departamento. El personal de salud lo ubicó y dio intervención a la Fiscalía por el delito de falsear identidad. La Justicia Federal interviene en el caso. El joven dijo que el motivo de su viaje a Mar del Plata era ver a su novia. Permanecerá aislado en un hotel de Mar del Plata. Las autoridades sanitarias buscan establecer los contactos que tuvo el contagiado en las últimas 48 horas. Bueno, este muchacho junto con su novia permanecen en cuarentena en un hotel y además también están aisladas 3 personas que son familiares de la novia. Sí, la verdad que es un caso muy, a mí me llama mucho la atención. A ver, estúpido hay en todos lados. Ahora sí, qué sé yo, pasás de un barrio a otro, cosas así, 1400 kilómetros tenemos. 1000 kilómetros, ¿no? No, más de 1000, sí, 1400, 1300, para casa dormimos. Sí. Después de los 1000, sí. Ningún retén lo vio. A ver, para ver a la novia. Yo, qué sé yo, a mí... ¿Vos pensás que vino por otro motivo a Mar del Plata? Yo no sé si le revisaron el baúl o qué, ¿viste? Pero tanta... puede ser, yo no digo que no. Ajá. Pero y es raro que nadie lo vea. Eso es lo que genera... A ver, tantos kilómetros sin ningún control. Como a la parada de taxi que no la ve nadie, ¿viste? Sí, sí. Evidentemente hay peajes. Ahora... Sí. ¿Cómo es este caso? Realmente no me llama la atención. Yo ya a esta altura no creo que la novia sea la novia, no creo que, porque yo ya estoy desconfiando de todos, porque realmente llama la atención esto, tanto volumen de cosas que tienen que pasar para que él llegue hasta acá, sí, para ver a la novia. La querrá mucho, qué sé yo, está bien. Pero me parece que no
que el tema de evadir retenes, documentación falsa, violar la cuarentena, me parece que es la acusación que el tipo quiere comprar, porque me parece que debe haber más, ¿no? A mí me cuesta entender. Vos decís, hay otro motivo por el cual vino a Mar del Plata. Ahí vino a hacer otra cosa, vino a traer otra cosa. Y pudo llegar por los distintos peajes. Y porque si no, no se entiende, ¿viste? La verdad que no se entiende. La verdad que no se entiende. Pero bueno, veremos qué es lo que sale de todo esto. Bueno, universidad. La virtualidad dejó al descubierto grandes desigualdades. Desde la Federación Universitaria Marplatense dieron a conocer diferentes inconvenientes en los estudiantes para poder cumplir con su recorrido académico a través de la nueva modalidad virtual, la única solución que se planteó como alternativa por parte de las autoridades ante la pandemia. Se considera que los problemas más grandes en las cursadas están vinculadas con la conectividad. La virtualidad, al ser el único requisito para continuar este año, dejó al descubierto desigualdades. Se destaca la importancia del diálogo entre las autoridades de la Casa de Estudio y las organizaciones gremiales para poder pensar la mejor solución frente a los desafíos del COVID-19. En cuanto a la vuelta a las aulas, el panorama es de incertidumbre. Lo más acertado es ir viendo poco a poco cómo se puede volver. Bueno, sí, sobre este tema hablamos un poco hace unos programas atrás. Cuando empezó este tema, yo creo que directamente lo que hay que tomar el ciclo electivo para todos los niveles, ciclo 2021. No hay otra manera, no. Sí. ¿Qué queremos inventar? Sí. Esto ya está así, que vamos a sacar profesionales viendo YouTube, y soy profesional yo también, así, no estamos todos. Creo que esto hay que hacerse cargo de la situación, y no le estamos echando la culpa a nadie, nadie le estamos echando la culpa. Por ahí le echaremos la culpa si esto se resuelve mal, pero a mí me parece que el ciclo lectivo es 2021. Sí. Será el año que viene más lo que se hizo este año, pero no le veo otra solución, ¿viste? Aparte, ¿viste? Sí, como dijimos una vez, perdiste un año, no va a perder más de un año, más de uno, que tiene que laburar, que tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Creo que la resolución seria, y para todos los casos, un primero A, un primero B para lo que se agreguen a los primeros años. Uh-huh. Y después un ciclo lectivo 2021. No le veo. Todo el otro me parece chapuceada, me parece poco serio, ¿viste? ¿Qué quiere que te diga? Pasó lo que pasó, no hay culpa de nadie, pero, ¿viste? Hay que resolverlo con cierta seriedad. Sí, porque decíamos también en su momento que no es justo una evaluación para un alumno que tiene la tecnología disponible con uno que no lo tiene o lo tiene a medias. Y estos casos se han visto no solamente en la universidad, sino también en la secundaria, en la primaria, y no me parecería justo evaluar alumnos que se encuentran en distintas condiciones. No, aparte hay carreras y carreras. Hay carreras que se me ocurre que se puede llevar. Por ejemplo, historia es estudiar, inglés es estudiar, letras es estudiar, medicina, ingeniería es otra cosa, ingenieros agrónomos, por ejemplo, vos tenés que estar ahí, digamos, hay carreras y carreras. Por eso digo, acá me parece que lo más lógico es que sea un ciclo de 2 años. El que está en tercero duró 2 años. Uh-huh. Y no 2 años, es 1 año y pico, porque lo de este año
prácticamente, si se empieza en agosto, en septiembre, ¿no? Digamos, es como una introducción al año o por ahí y seguir el año que viene. Pues no, la verdad, si no, como que entremos en toda una chapuceada sin sentido y la cosa es pasar el año y la verdad que la educación no es solamente pasar el año, es educar. Muy bien, el jefe de gabinete de la provincia, Carlos Bianco, dijo que no es un capricho la decisión de no permitir la apertura de bares y restaurantes en Mar del Plata. Dijo, habilitamos el 95% de las actividades productivas y económicas de la ciudad. Es una decisión política basada en criterios científicos. Es la recomendación de los mejores epidemiólogos del país. El funcionario provincial dijo que hay que ser cautos. Hay que mirar la situación de todo el mundo, donde los rebrotes se dieron fundamentalmente en gimnasios, restaurantes y bares. Bien, pasamos a otro tema, retención de tareas de choferes. A las 20:40 de ayer lunes salieron los últimos colectivos de las cabeceras. La medida de fuerza se extendió hasta hoy martes a las 6 de la mañana en reclamo de mayor asistencia económica por parte del gobierno nacional y en reclamo por las suspensiones que sufrieron por parte de la empresa. En la UTA no descartaron que el paro se traslade en los próximos días al servicio diurno. Según dicen los empresarios, la venta de boletos de colectivo cayó en un 90%. Bueno, yo sé, Pablo, que vos vas a hablar de este tema, pero los empresarios de colectivos reciben subsidios. Además piden aumento del boleto. Además tienen una causa en la justicia por choferes fantasmas, por empleados que ellos decían tener y que en realidad no los tenían, no existían. Montenegro hace unos días, junto con el intendente de la localidad de Bahía Blanca, pidió nuevos subsidios para las empresas de colectivos. Y vos, Pablo, escribiste en Twitter: el conflicto del transporte no sorprende a nadie. Los empresarios utilizan a los trabajadores como ariete para conseguir que el Estado les garantice ganancias. Pero esto es gracias a la complicidad política que insiste en la entrega del servicio de transporte al sector privado, en una clara vinculación corrupta. Bueno, esto lo escribiste vos en Facebook. Sí, en las redes y tuvo, la verdad, una fuerte repercusión. Bien, pasamos entonces a tu tema. Entrémosle de lleno. Sí. Creo que primero hay que empezar a definir algunas palabras. Corrupción, por ejemplo. Si yo digo corrupción, seguramente lo primero que van a pensar es en López tirando los bolsos, la monja trayendo con la pata, pateando la ametralladora y bueno, eso la verdad son delitos tipificados. La corrupción es algo mucho más de fondo, mucho más sutil. Por ejemplo, en la comida la corrupción es que se te corte la mayonesa. Terminó de ser mayonesa, es otra cosa podrida y que no sirve para su fin. El gobierno, los gobernantes, están elegidos para representar los intereses de la gente. Y sin embargo, en algo que no es algo que esté tipificado como delito, el utilizar ese poder que te da la gente para que vos la representes y la tuerzas, la corrompas
y tus decisiones están a favor de un sector, eso es corrupción, que no necesariamente es delito. Por eso vos podés decir, mire, su conducción es corrupta, y me pueden decir, mira, yo no me quedo con plata de nadie. No importa. Si vos estás en un lugar para defender los intereses de la gente y estás defendiendo otros intereses, sos corrupto igual. Es una condición. Hay algunos que y es una definición clara de corrupción. ¿Cuándo fue? El último año, no, antes de las elecciones legislativas que gana Macri, se hizo, la única reforma política que se hizo es permitir que en las campañas políticas los empresarios pongan dinero. Sí, que estaba prohibido antes. Que estaba prohibido, que lo hacían igual, pero estaba prohibido. Sí. ¿Qué hicieron? Lo blanquearon. Claro. Entonces, los empresarios libremente podían poner plata en la campaña política. Es lo que hizo Vicentín, por ejemplo. Uh-huh. A ver. Puso en la campaña de Macri. Puso en la campaña de Macri. No estaba prohibido. Porque vamos a decir esto también. Salió casi por unanimidad. Lo único que votaron en contra creo que fueron los del Frente Izquierda. Sí. ¿Se entiende? Todos aceptaron la corrupción, por ley. Que lo hacían antes igual. Que lo hacían antes igual. Y dijimos, ya, viste, no engañamos a nadie, recibamos la guita, hagamos campaña, y que gane el más mejor, ¿no? Como se diría. Pero eso es un acto de corrupción, que es legal, porque fue votado en diputados y senadores. Sí. Pero evidentemente, si la política admite, permite y asimila que la plata de la campaña la ponga las empresas, evidentemente ya sabemos sobre qué intereses van a defender. Claro. Y es lo que nos está pasando también en Mar del Plata. ¿Y por qué hablo de vinculación corrupta? Primero, porque no hay oficialismo y oposición acá, están todos igual. Porque ni el Frente para Todos, Antefrente para la Victoria, que gobernó esta ciudad a través de Gustavo Pulti, porque ahora lo niegan, pero era ahí, y hay concejales y todo que venían de la época de él. Ni el Frente de Todos, no, el Frente para el Cambio, no sé, porque ya te marean con los cambios de frente, digamos, lo de Montenegro, también están a favor de este sistema de privatización del transporte en Mar del Plata. ¿Y por qué digo privatización y no concesión? Porque tienen absolutamente todo, manejan el capital, manejan la política de transporte, hacen lo que se le antoja, esto está privatizado. Una cosa es una concesión que vos tenés, mirá, vos tenés de tal trayecto, tal otro, cobrá por lo que tenés, hacé la tuya, trabajá y listo. No, pero esta gente también maneja la política de transporte. INSA es el intendente de transporte. Él maneja el transporte. Y tiene todos los elementos para hacerlo, incluso elementos coercitivos. ¿Y por qué digo que esto ya es un sistema en sí corrupto? Hay, desde ya casi 33 años, aprobada la ordenanza 6979/87. Recordamos, en el año 87, por ejemplo, también se organiza como sociedad de Estado obras sanitarias. Sale esta ordenanza, la 6979, que fue aprobada por unanimidad. Sí. ¿Qué dice esta ordenanza? Que el transporte debe ser administrado por una sociedad de Estado y no por una UT de empresarios. Primero, vamos a la cuestión más de fondo. El transporte público, el dueño del transporte público es la municipalidad. Sí. Que en este caso lo daría en concesión.
si a esto se le puede llamar concesión. Que, esto es una Pablo, privatización. desconocer esa ordenanza también es un acto de corrupción. A ver, muchos, cuando vamos a llevarlo en la historia. Nosotros veníamos trabajando hace muchos años con el tema de la RIT, la Red Integrada de Transporte. Sí. Y este tema no lo sacamos hasta generar un poquito de músculo. ¿Por qué? Porque el temor que teníamos en ese momento es que derogaran la ordenanza. En alguna de estas limpiezas de fin de año, derogaran esta ordenanza. Hace 3 años empezamos a caminar con un grupo de amigos, compañeros y compañeras, el Foro de Transporte, y lo primero que hicimos es decir, acá está esta ordenanza. Esta ordenanza establece que el transporte, las políticas de transporte, desarrollo de estrategias urbanísticas, la hace una sociedad de Estado, no el sector empresarial. Con esto un poco protegimos a la ordenanza porque ya derogarla no era tan fácil, había un costo. La ordenanza sigue vigente hace casi 33 años, nunca se ha aplicado. Esta ordenanza es producto de una serie de acuerdos que se hicieron en su momento, de algunos llamados al debate. El intendente era don Ángel Roy. Y el mentor, la idea de este proyecto es el ex intendente Jorge Lombardo, del socialismo. Hay que decir que todo esto lo han tirado debajo de una alfombra. Yo cuando hacen homenajes a la memoria de don Ángel Roy, digo, háganle un homenaje, pongan en funcionamiento la ordenanza que él sancionó. Claro, ese sería el homenaje. Ese sería el homenaje. Y muchos de los compañeros nuestros del socialismo, digo, bueno, cuando hagamos un homenaje a Lombardo, pidamos que esta ordenanza entre en efectividad. No está pasando. Es más, incluso hasta vos lo ves en los partidos de izquierda, este tema no lo tocan. Pareciera que la privatización del transporte en Mar del Plata no interesa. Que yo lo puedo entender en el macrismo, donde en su ADN hacer negocios privados con lo público es de ellos. El que no lo quiera entender, que no lo entienda, pero funciona así. Ahora, de los otros sectores, del peronismo, de la izquierda, que no hayan salido a plantear que se está incumpliendo con una ordenanza, que se sigue dejando en manos de empresarios el patrimonio público, realmente esto habla también de la corrupción, porque en definitiva nadie está haciendo lo que se supone que tiene que hacer, y esto es corrupción. Esta ordenanza, nosotros tuvimos un enfrentamiento muy feo en su momento con Arroyo, porque esto lo largamos, lo de la RIC lo habíamos comenzado antes, lo de la aplicación de la ordenanza lo hicimos durante la época de Arroyo, nunca nos recibió. Sí. Sí fue muy duro en su trato con don Florencio Aldrey, pero parece que estos son problemas no políticos, sino de lobby empresariales, porque la verdad que Arroyo, en vez de sancionar la ordenanza, impulsó una nueva renovación de la concesión, que es privatización, y prorrogó hasta donde él pudo, donde le dejaba el pliego anterior, el actual contrato. Un contrato que, como lo decía Gloria, está viciado de corrupción de punta a punta. Estos empresarios están siendo procesados por lo del tema de los
choferes fantasma. ¿Qué es lo que era esto? Tomaron los datos, los currículum que la gente dejaba en las empresas, los dibujaban como empleados y dibujaban recorridos, y sobre esos recorridos cobraban subsidios. Claro. Todavía estamos esperando que esto empezó durante la época de Pulti. A Arroyo no le importó, y a Montenegro parece que tampoco. Es decir, estamos hablando desde el Frente para la Victoria en ese momento, ahora Frente de Todos. Estaba Pulti, que incluso se sigue referenciando en ese espacio. A la extrema derecha de Arroyo, a la derecha no sé, más formal de Montenegro, y sin embargo, y Montenegro con funcionarios que eran de Pulti. Entonces, no se entiende, a ver, sí se entiende, están todos en la joda. Porque esto tiene 33 años, esta ordenanza, esperando a ser puesta en funcionamiento. 33 años, desde el año 87. Ni los radicales homenajean a Roy poniendo esto en funcionamiento, y parece que el socialismo se ha olvidado de Lombardo, porque en ningún momento, y eso que desde la universidad han dibujado también un plan estratégico, han participado o dejaron participar, pero nunca pusieron esto sobre la mesa. Es más, cuando tuvimos reunión con los sectores universitarios, nos hablaban del boleto universitario, convocaron toda la ciudad para hablar del boleto de ellos, no del problema de transporte en Mar del Plata. Esto es corrupción. Nadie está cumpliendo el fin que debería cumplir, y se ve en estas consecuencias. El pedido de aumento del boleto, que sabemos que es imposible llevar a cabo, paro donde el gremio socio de la Cámara Empresarial lleva adelante, porque son socios, salen siempre a la municipalidad a protestar, cuando tienen que protestar en la Cámara Empresarial, y salen a pedir aumento de boletos, salen a pedir subsidio. También los defensores del pueblo, que se supone que nos tienen que defender a nosotros, salen a pedir subsidio, que es la plata nuestra. Y nadie le quiere poner el cascabel al gato. Es decir, que la municipalidad, al igual que lo hizo con obra sanitaria, vos imaginate obra sanitaria manejada por INSA, o por un INSA, o por una multinacional como Camusi el gas, o como Otero, que está manejando Pagano, como un Pagano que está manejando IDEA. O imagínate si ellos manejaran obra sanitaria. Bueno, eso significa hacer una sociedad de Estado. La municipalidad tiene que recuperar el control, tiene que ser la que dicte las políticas de transporte. ¿Qué es lo que cuestionamos siempre y ahora más? Evidentemente, la cuarentena se está cayendo. Y me parece, lo dijimos, creo que en el segundo programa, que ya cuando empezábamos a ver que los movimientos se dan, hay unos dibujos extraños que poco tienen que ver con la cuarentena, sino que están acomodando la cuarentena como quien se acomoda con la frazada, a ver qué es lo que podés tapar, qué es lo que podés hacer. Pareciera que cómo la podés estirar. Cómo la podés estirar, moldear, maniciar. No sale. No sale, ¿viste? Estamos ahí dando vuelta con la cuarentena, que ya no es nada. En eso tiene razón Bernie, esto ya no es cuarentena hace rato. Sí. Entonces vos lo que tenés que hacer es el sistema de transporte, ponerlo en función de esta realidad de distanciamiento, de higiene, de esto, del otro. Lo pueden hacer los supermercados, lo pueden hacer los bancos,
lo pueden hacer el comercio, también lo puede hacer el transporte colectivo, que encima recibe subsidio. Porque ningún comerciante, ahí está en Cazador, tenemos la nota de Bernardino, Sí. y no saben qué es lo que van a hacer. Porque ellos no reciben subsidio, se hubieran dedicado al transporte, no sé, pero ellos no reciben subsidio. Los empresarios de colectivo también solicitaron las ATP, la ayuda No, al trabajo a ver. y a la producción. Están anotados en todas. Claro. ¿Por qué? Porque es el funcionamiento de todas las privatizadas. Las privatizadas te cobran la luz aunque no la consumas, te cobran el gas aunque no la consumas, te cobran el boleto aunque no te subas a colectivo porque el subsidio sale de tu bolsillo, en definitiva. Estos son los modelos de las privatizaciones de los años 90 y han venido distintas mayorías en el Consejo Deliberante, en la legislatura bonaerense, en el Congreso Nacional hubo distinta mayoría. Los negocios no se tocan, no los tocan, porque son corruptos. Ahora, si vos empezás a contar los votos, el 90% de la gente está votando eso. Porque, a ver, ¿cuánto sacó Fernández en la última elección? ¿49%? No recuerdo los números. 48, Sí, 42 Macri, la alternativa era Labaña, que lo manejaba Barrio Nuevo. Eso era el país. Y a eso se votó. Entonces, lógicamente, si tu alternativa son Barrio Nuevo, Macri o los K, evidentemente no esperé que las cosas salgan bien, porque ¿de dónde va a salir bien? Mira todo lo que estamos votando. Y estamos hablando del 90 y pico % del electorado. Entonces, bueno, esperé que las cosas salgan bien. Si vos confías en esa gente que no han cambiado nada, porque, a ver, Menem está internado todavía. Va a cumplir 90 años, creo que dentro de poco. Nadie tocó ninguno de los negocios que armó Menem. Sí. Nadie. Lo del transporte, hay que decirlo, viene de antes. Igual que lo de la basura. Pero el tema de las privatizadas, los negocios con la privatizada, que en este caso es el transporte, no lo ha tocado nadie. Por más que te pongan la foto atrás del Che Guevara, todo bolazo, porque están arreglando con eso, porque no les tocan el negocio. Y no se lo tocan desde la extrema derecha marplatense hasta la extrema izquierda. Ninguno se vinculó con esto. Es más, se vincularon más las asociaciones de gente con discapacidad que los supuestos partidos revolucionarios. Si estamos viendo lo que funciona el foro del transporte, lo están llevando las asociaciones con gente con discapacidad. Esos son los verdaderos revolucionarios. Todo lo demás son todos fantoches. Es lo que estamos viviendo hoy. Incluso hasta tienen la capacidad de extorsionar, porque directamente ya a las 8 de la noche, porque si bien el horario del paro es a partir de las 21, de las 10, de las 10 de la noche, perdón, pero en realidad sí, de las 10. El último colectivo que es a las 10 de la noche no hay nada. Quiere decir que el paro comienza a las 20 cuando ya están saliendo de las cabeceras. Sí, 20:40 dicen. Llega y sí, listo, sí. Y se acabó. Entonces, si vos estás laburando, sos esencial o no, y precisás viajar, no puedes. No. ¿Por qué? Lo decidieron ellos. ¿Y por qué lo decidieron? Porque es un poder que le dieron la gente que le votamos nosotros. Y estas son las cosas que hay que tener en cuenta. 33 años hay una ordenanza que dice que el transporte tiene que ser administrado por una sociedad de Estado. Sin embargo, seguimos empecinados en dejarle la administración política y económica a un sector que está siendo cuestionado por la justicia por defraudar el Estado utilizando este mismo servicio. Y se rasgan la vestidura hablando de honestidad, de república, esto. Nadie
cuestiona a los empresarios, por lo menos ninguno en el Consejo Deliberante, porque yo no he escuchado ninguno. Un compañero en la campaña tocó este tema con Raberta y Raberta le cambió el tema. Y es la principal opositora. Y yo no he visto de los partidos de izquierda que salgan a reclamar que se aplique la ordenanza 69-79. Solamente es el Foro de Transporte. Que con esfuerzo, con trabajo estamos llegando a todo. Pero son todos acá cómplices de esta situación. Porque la ordenanza está, todos queremos legalidad, todos queremos república, pero acá hay ordenanzas que no se cumplen. Y no se cumple porque miran para otro lado, y miran para otro lado porque son corruptos. No sé si quedó en claro. Pablo, quiero agregar que nosotros pedimos audiencia a Arroyo 2 veces y al actual intendente Montenegro también le pedimos audiencia y no nos recibió, él no recibió. No recibió Galván, que yo lo recuerdo porque lo relacionó con Manolo Galván, ¿viste? Para asociar ideas. Sí. Porque en otra cosa no lo he visto, digamos, ¿viste? Primero, son la cantidad de gente que hay en la municipalidad es imposible, es un cumpleaños de 15 esta municipalidad. Claro, quiero decir que ahora tenemos jefe de gabinete. Yo te digo la verdad, he visto buenos intendentes con mucho menos, con mucha menos fastuosidad organizativa, gobernar muy bien. Y secretario de gobierno. Antes siempre el segundo era el secretario de gobierno. Digamos que estaba. Ahora tenemos jefe de gabinete, entra gente, y entre todo eso, y encima están todos inactivos, porque ¿viste? No, salvo el intendente que sale a hablar una cosa, o Rabinovich que sale a hablar vos lo demás no lo ves. Uno a Santiago, a Bonifati, porque lo conoce de antes, lo recuerda, pero después toda esta gente que vino de afuera, como Galván, cosas así, y como están desaparecidos, porque están desaparecidos por él, el hombre renunció, no sabemos, pero entonces lo único que me queda es relacionarlo con Manolo Galván para acordarme el apellido. Tuvimos una reunión con él, le hicimos exactamente el mismo planteo, habló que se iba a armar un ámbito para debatir el tema de transporte. Acá estamos en la dulce espera, estamos en junio, está bien, vino la pandemia, vino la pandemia. Ahora tampoco se comunican, tampoco miran, ustedes que están en el tema, queremos que por ahí hagan algún planteo, qué es lo que ven. No le interesa escucharnos. Como también hay medios como 0223, como La Capital, no me acuerdo algún otro, que nos dijeron, esta gente habla mal del transporte, basta de hablar mal del transporte, porque es todo parte de la misma manga de corrupción, política, empresarios, gremios y medios. Esto me parece que lo tenemos que tener en claro para también entender por qué Mar del Plata está como está, teniendo enfrente uno de los 5 caladeros más importantes del mundo para la pesca, siendo que aparentemente también vamos a ser petroleros, siendo que estamos rodeados en norte, sur y oeste de las tierras más ricas que tiene el país. Y fíjate cómo estamos. ¿No? Fíjate cómo estamos, pidiéndole subsidio a algunos empresarios y soltándole la mano a todo lo demás, en vez de decir, mira, vamos a solucionar el problema de transporte. Lo dijimos por la gente de Batán, que le cerraron la atención para pediatría. No tienen colectivo, no tienen servicio, no tienen nada. Alguien tiene que responder. Como en una ciudad tan rica, algunos sean tan ricos y otros tan pobres. Y me parece que esto es parte de esa corrupción que no estoy hablando del tema de algunos delitos, estoy hablando de que cómo a partir del poder político
se legaliza, se naturaliza la corrupción, que es esto de todos a favor de unos pocos y no la política aquella donde vela por el bien común. Muy bien, ya nos estamos yendo. Escabe se declaró en crisis y vuelven las dudas sobre su continuidad. Acuerdan endurecer la cuarentena, pero temen que la gente no la cumpla. Entre jueves y viernes se van a volver a reunir Alberto, Kicillof y Larreta para definir la próxima fase. Y por el teletrabajo, algunas empresas analizan desprenderse del 60% de sus oficinas en ciudad. En el mercado creen que bajará la demanda de oficinas y algunos edificios podrían reconvertirse en viviendas. Cada vez más empresas piensan en desprenderse de sus oficinas y concentrar parte de sus empleados en la modalidad de teletrabajo. Edificios pensados para uso comercial se convertirán en viviendas. Hay una muy buena nota de Sebastián Frías, el actual secretario adjunto de Luz y Fuerza, que búsquenla en Facebook. Con respecto al teletrabajo. Con respecto al teletrabajo. Sí, a mí me gustaría que lo toquemos el martes que viene, porque habría varias cosas para decir. Hay varios temas. Sobre el teletrabajo, el famoso teletrabajo que se quiere imponer ahora. Bueno, nosotros nos despedimos hasta el martes que viene y vamos a escuchar Viejas Locas. Todo sigue igual. Hasta el martes, con Prohibido Olvidar.